Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la penúltima jornada de la primera división masculina de fútbol playa. Bienvenidos y bienvenidas al duelo que va a enfrentar a Mentidero Cádiz contra Rusés Playa. Acabamos de disfrutar de un auténtico partidazo que ha acabado con empate a 4 entre Fútbol Playa Huelva y Playa de San Javier, ya para dejar aún más abiertas las opciones de cara a esos playoffs, donde vamos a ver cómo se clasifican los 4 primeros para pelear por el título, mientras que aquí tenemos a Mentidero Cádiz y a Rusés Playa, que le tenemos por un lado al combinado gaditano en la quinta posición con 26 puntos, mientras que Rusés Playa está sexto con 21 puntos. Tiene que ganar sí o sí para apurar sus opciones de intentar colarse entre los 4 primeros Mentidero Cádiz, porque está ahora mismo a 5 puntos del Atlético Torroseño, que no jugará hasta esta tarde a las 8. Va a ser el último encuentro de la jornada cuando se va a enfrentar al Club Deportivo Fútbol Playa Marbella. En este caso tenemos a un Rusés Playa que ya también intentará asegurar esa sexta posición y también tratar de acercarse al quinto lugar que ostenta Mentidero Cádiz. Por tanto, tenemos varios huecos por abrir, varios huecos por cerrar, en una lucha en la que es cierto que lo tienen bastante complicado Mentidero Cádiz para tratar de meterse en esos playoffs, pero quién sabe. Por el momento sus opciones pasan por ganar a Rusés Playa. Ahí teníamos precisamente al equipo amarillo realizando su última arenga y ya preparados para saltar al terreno de juego. Vamos con un ligero retraso debido a que, bueno, ha sido un encuentro bastante más trabado, el primero que hemos presenciado en esta jornada de sábado. Cuando ahí saltan los protagonistas ya al terreno de juego y recordamos a todos ustedes la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Ahí tenemos, saludándose. Tenemos saludándose a los jugadores de ambos equipos. Un Mentidero Cádiz que, como decimos, va a vestir de negro. Mientras que en este caso vamos a tener a Rusés Playa, que va a vestir de amarillo. Preparados para saltar al terreno de juego y ya para disputar este partido. Y ahí se saludan los capitanes Pablo Gómez y Mar Borrás de ambos combinados. Repasamos mientras tanto el resto de la jornada. Este va a ser el último encuentro en sesión matinal. Los otros 3 que nos restan se van a disputar por la tarde. A las 5:30 tendremos el Victoria Beach Soccer Fútbol Fran Mejías. A las 7 menos cuarto el Gestión y Calor Córdoba contra el Club Deportivo En Pie Málaga. Y a las 8 el Club Deportivo Fútbol Playa Marbella contra el Atlético Torroseño. Esos van a ser el resto de partidos. Los partidos restantes para concluir esta jornada 17. Mañana tendremos la última, la 18, y ya a partir del jueves presenciaremos el playoff por el título en esta temporada infinita en la primera división masculina, donde hemos tenido 18 jornadas en total. A ida y vuelta se ha disputado este campeonato con ya el resto de las categorías concluidas en el cuadro femenino, primera división, Copa Federación, Supercopa, los campeonatos de selecciones autonómicas, también los campeonatos de clubes base. Solo nos queda la categoría absoluta masculina por terminar, donde también, por supuesto, todavía nos quedará por delante la Copa Federación. Ahí tenemos las vistas de esta preciosa playa de Marbella, escenario para este fin de semana del mejor fútbol arenoso del mundo. Y listos y dispuestos para comenzar. Mentidero Cádiz, vestido de negro. Rusés Playa, vestido de amarillo, va a poner la pelota en movimiento. Ahí está Ramí, que la cuelga hacia arriba. Comienza el partido, mueve la pelota Rusés Playa por la banda derecha, tratando de filtrar esa pelota para que llegue Rami. Se la quita encima Mentidero Cádiz. Y de nuevo, a partir desde el kilómetro 0, Mar Borrás jugando con la pelota, retrasando para su guardameta, preparado para avanzar. Ahí teníamos a Adam Madi, que la persigue por la banda derecha, cambio de orientación y vuelve a jugar desde atrás Mentidero Cádiz. Ojo, esa cesión peligrosa y a punto estuvo de cazarla Mar Borrás, se complicó la vida el combinado gaditano. Y ahí la circula ya Pablo Gómez, a punto está de perderla.
La pone para su guardameta, que ya la cuelga hacia arriba, abriendo hacia la izquierda. Intentaba llegar Abraham Cintado. Y va a ser saque de esquina favorable a Mentideros Cádiz. Y el pase, que no es nada bueno, finalmente la tendrá ahora a su disposición José Sánchez. Retrasando para su guardameta, avanzando por el carril central, la apertura hacia la derecha para Pablo Gómez. Pablo, que cambia de orientación hacia la izquierda. De nuevo controlando y preparado para golpear el jugador de Mentideros Cádiz. Dio jugar en esa pérdida, intenta recuperar y comete falta Nacho. Va a ser libre directo favorable a Mentideros Cádiz. Ahí vemos al propio Nacho, que ha cometido falta. Y va a ser libre directo favorable a Mentideros Cádiz. Ahí está José Sánchez. Va a ser el encargado de golpear ese esférico. Ahí le tenemos tomando carrera. Pierna izquierda, fuera. Se marcha desviado el lanzamiento. Y va a ser saque de puerta. Jugará de nuevo Cruces Playa. Está Adam Madi, que sostiene la pelota. Sale de su propio área. Reparte juego por el carril diestro. De nuevo la recepción ahí. Se ofrece en corto Marc Borràs ante el acoso y derribo de Pablo Gatica. Jugando de nuevo el portero de Cruces Playa, que ahora no tiene claro su destino. Mientras tanto, abre hacia la derecha. Pelota que queda por el centro. Intenta recepcionarla en ataque el jugador de Cruces Playa. Arma la chilena. Se la quita de encima el cancerbero de Mentideros Cádiz. Ahí le vemos en imagen. Vemos la repetición de la chilena de Nacho. Y cómo se la ha quitado de encima sin contemplaciones el portero de Mentideros Cádiz. Allá va el córner. Ahí está Marc Borràs abriendo hacia la izquierda. La pelota que queda por el centro, tocando de cabeza cuanto puede. Marc Borràs se la queda el cuadro gaditano. Pelota en largo, directamente fuera. Va a ser saque de puerta. Jugará Adam Madi. Vale, jugando desde atrás. Poniéndola en movimiento para su compañero. Ahí le está pidiendo Marc Borràs por la banda izquierda. Mientras tanto, amaga con jugar la pelota. Cruces Playa, ya va el envío en largo, tratando de encontrar a Nacho Valladolid. La recupera Mentideros Cádiz, pinchando el esférico y abriendo hacia la banda izquierda, ya atacando el equipo gaditano. Pelota por el centro. Y está Marc Borràs ante la vigilancia de Hugo. Ya se levanta el jugador de Mentideros Cádiz. Y seguimos con el juego. Sale jugando desde atrás Adam Madi. Se la pone directamente en movimiento. Ahí está empalando con la derecha. Fuera. Va a ser saque de puerta. Juega de nuevo Mentideros Cádiz. Juega desde atrás. La pone Juanmi. La chilena, que no es buena. Finalmente acaba flotando y llega tarde. Llega tarde y no sé si le va a costar la cartulina amarilla. Cayó derribado Rami, que se duele de un golpe en la cabeza. Intentaba conectar esa chilena el atacante de Mentideros Cádiz, que efectivamente va a ver la cartulina amarilla. Primer jugador amonestado. Ahí lo vemos. Como efectivamente ahí se pasó de frenada. Y ya poco a poco procede a levantarse el jugador de Cruces Playa. Mientras ahí se acerca para dialogar Juan Osa. Y va a tener este tiro en cono. Cruces Playa. Ya se dirige Rami. Con el esférico. Preparado para buscar la portería rival. Allá va Rami, preparado para tomar carrera. Allá va el golpeo, pierna izquierda, detiene sin mayores problemas Juanmi.
Intenta atacar Rusés Playa. Ojo ese rechace. ¡Fuera! Otra vez. Achicando el espacio Juanmi. Probó suerte Bail. Y va a ser saque de esquina. Córner favorable para Rusés Playa. La pondrá desde el perfil diestro. Ahí está el centro raso. Buena dejada hacia atrás. El remate lo intercepta Mentidero Cádiz, que se la quita de encima cuanto puede. Ahí vemos cómo trataba de llegar Bail. Y va a ser bola para Musa. Será el encargado, el designado para poner esta pelota en movimiento. Retrasando para Adam Madi. Adam abre hacia la banda derecha. Con metros por delante para intentar progresar ante la vigilancia de Juan Osa. De nuevo Adam Madi avanzando, preparado para golpear, sigue recorriendo metros, se prepara para definir, fuera, de marcha por encima del larguero. Va a ser saque de puerta, jugará Juanmi. Y le tenemos listo y dispuesto para ponerla en juego. Ahí está Juanmi, abriendo hacia la banda izquierda, retrocediendo. Y partiendo desde el kilómetro cero, el propio Juanmi la pide en la derecha. Aitor Monfort controlando el esférico. La baja con el pecho, la doma. Ahora con la pierna derecha, insiste, junto a la esquina. Ahí tenemos el nuevo ataque de Mentidero Cádiz. Juan Osa retrasa para Juanmi. Se queda suelta esa pelota. La rescata en primera instancia. En la segunda se mete en un lío. Intenta progresar. Ojo que no hay portero. Allá va en esa definición. Está anulada la jugada. Está anulada la jugada. Ahí está Musa con cara de incredulidad. Y efectivamente va a ser falta favorable a Mentidero Cádiz. Así que en medio del lío ha sacado petróleo Juanmi para evitar males mayores. Ahí vemos la repetición. Cómo se marchó. Y cómo... Ahí vemos cómo han señalado la mano. Sí, han señalado la mano. Y va a tener esta falta a su favor Mentidero Cádiz. Ahí está Adam Madi. Y Mentidero Cádiz se prepara para golpear. Ahí tenemos a Miguel Gatica. Ahí lleva pierna derecha. ¡Fuera! Se marcha por poquito. Rozando el palo diestro de la portería de Adam Madi. Probó suerte con ese golpe. Y vemos la repetición. El lanzamiento de Miguel. Y va a ser saque de puerta. Ya está jugando Rusés Playa. La dejada hacia atrás para Adam Madi, que la cuelga en largo. Ahí están reclamando la mano, claro. Igual que han señalado la de antes, hará protesta Rusés Playa, pero nada de nada. El juego continúa. Ahí la tiene Adam Madi. Jugando desde atrás, avanzando y progresando por la banda derecha. Buena dejada de cabeza. Ahí la intenta buscar Mentidero Cádiz. De nuevo Adam Madi, partiendo desde atrás. Insistiendo por el perfil diestro, pegadito a la línea lateral. Se lanza el autopase. El atacante del cuadro amarillo la recepciona y la gana finalmente Juanmi. Juanmi sirve en corto. Buena dejada hacia la izquierda. Ojo con problemas ahora para atacar el combinado gaditano. Pelota por la izquierda. Ahí tenemos presionando a Musa. De nuevo jugará el cuadro andaluz. Juanmi insistiendo por la derecha. Pegadito a la línea de fondo. Ahí está Alejandro Goma, que cae finalmente sobre la arena. Van a tener que parar el partido para que sea atendido Alejandro Goma, que se duele del pie derecho. Ahí le vemos en ese lance con Guillén Panadés. Ha salido un tanto damnificado el jugador de Mentidero Cádiz. Y ya juega Rusés Playa de nuevo. Ahí tenemos atacando desde atrás a Adam Madi. Buscando una acción parecida a la que había protagonizado su homólogo Juanmi, que es quien tiene ahora mismo la pelota. Saliendo desde atrás. Abriendo hacia la banda derecha. La dejada de cabeza de nuevo para Juanmi. Evitando que salga. Después de recepcionar ese pase de Pablo Gómez. Pelota por el centro. Ahí está. Jugando el propio Juanmi.
avanzando hacia la banda derecha para Pablo Gómez. Pablo reparte juego, toca en última instancia Nacho Valladolid. Saque de banda para Mentidero Cádiz. Lleva la pelota por dentro. Intenta perseguir el propio Pablo Gómez. La rescata Rusés Playa en esa pelota filtrada de Rami. Se la queda de nuevo en su poder el número 4 del equipo andaluz. Ahí controla Juanmi de nuevo. Juanmi busca progresar. Juanmi se prepara para empalar. Fuera. Se marcha muy lejos de la portería de Adam Madi. Ese lanzamiento va a ser saque de puerta. Jugará de nuevo Rusés Playa. Lo hace desde atrás el propio Adam Madi. Abre hacia la banda izquierda para Nacho. Nacho aguanta el marcaje de Alejandro Goma. Ahí sale Adam Madi. Abriendo hacia la banda derecha. De nuevo, desde atrás, procede a salir el portero de Rusés Playa. Nacho controla la pelota. Momento posesión larga del combinado amarillo. Y cuidado con esos problemas. Se puede meter en un lío a Adam Madi. Igual que le pasó a Juanmi, pero consigue también salir airoso. Ojo la contra, el golpeo. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Rusés Playa. Rami. Contragolpe de Libro. En medio del lío. Sacaron petróleo a más no poder. Con una dirección absoluta hacia la portería de Juanmi, en una jugada de Libro, en un contragolpe, como decimos, de tiralíneas, donde a la velocidad del rayo consiguió fabricar la jugada del cuadro amarillo. Y tenemos el pase de primeras de Hugo y cómo armó la volea el número 9 del cuadro amarillo para colocar el primero de esta mañana en este segundo partido de la jornada. Aquí en Marbella, Rusés Playa llama a las puertas del quinto puesto. A falta de 3 minutos y 16 segundos para que termine este primer periodo. Mentidero Cádiz 0, Rusés Playa 1, marcó Rami. Y ojo ahora al remate fuera. A punto de encontrar el empate Mentidero Cádiz. Va a ser saque de puerta. Gran jugada. Si antes decíamos que se estaba complicando la vida a Adam Madi, cómo consiguió escapar y cómo al final de primeras ha conseguido trenzar esa jugada. Rusés Playa, que ha acabado con el 0-1 en el marcador. Ahí juega Adam Madi, abriendo hacia la derecha. Preparado para seguir golpeando de nuevo en ese remate que sale desviado. Prueba suerte el cuadro amarillo. Y mientras, ahí tenemos al propio Rami, doliéndose sobre la arena. Dolía de un golpe en la nuca. Ahí vemos la repetición. Ha sido, sí, efectivamente, al caer, sí. No ha caído en una buena postura. Y ya trata de aclararse. Y de nuevo proceder a la batalla. Ahí sale jugando Mentidero Cádiz. Poniéndola hacia la banda izquierda. Recupera de nuevo Rusés Playa. Se la queda, en este caso, Pablo Gatica, que a punto está de perderla. Y va a ser saque de banda, sí. Saque de banda favorable a Mentidero Cádiz. Jugará el equipo gaditano. Ahí la tiene Juanmi desde atrás. Juanmi la pone hacia arriba. Buscando el carril zurdo. Tocando desde atrás. De nuevo el portero del equipo gaditano, Juanmi. Abre hacia la banda derecha para Miguel Gatica. Con dificultades para generar. Ahí se acerca para presionar. De nuevo Hugo Segovia. Controla con el pecho. Miguel Gatica. Retrasa para Juanmi. Juanmi aguanta. Juanmi dirige la orquesta. Juanmi llega hacia el círculo central. La deja de cabeza. Gatica. Despeja el peligro. Rusés Playa. Y volverá a partir desde atrás. El portero de Mentidero Cádiz. La tiene desde atrás. Ahí está Juanmi. Abriendo hacia la banda izquierda. De nuevo Juanmi. Progresando por ese mismo perfil. De nuevo retrocede.
Y juega el propio Juanmi. Lleva por el centro, armando la chilena, que queda suelta y finalmente va a ser saque de esquina. Intentaba llegar Pablo Gatica, que la protegió a sabiendas de que iba a tener el córner a su favor. Allá va el centro buscando el primer palo. No le salió bien a Poti. Va a ser saque de puerta. Cuando entramos ya en el último minuto de este primer periodo. Recordamos, por si se han incorporado ahora, se ha adelantado Rusés Playa a falta de 3 minutos gracias al gol de Rami. Ahí está Adam Madi con problemas para generar. Tiene que quitársela de encima. Y jugará Mentidero Cádiz. Atención, se le escapa a Juanmi. Esa pelota queda suelta. Se rehace y finalmente de milagro la salva. Se ha rehecho porque ya veíamos cómo recortaba Sulaimán. Y a punto ha estado de transformar el 0-2. Juanmi abre hacia la banda derecha. Ahí aparecía Poti. De nuevo Juanmi. Progresa ante Bail. Abriendo hacia la banda derecha. Presiona de nuevo Guillem. Y en está a punto de llevarse la buena apertura hacia la derecha. Allá va el golpeo. Fuera. Achicó muy bien el espacio. Adam Madi no llegó a tocar. Y va a ser saque de puerta. Tras la que ha podido ser. Ojo ahora. Madre mía. Están tomando muchísimos riesgos los dos porteros. Pero saliendo airosos cuando termina este primer periodo. Con ventaja para Rusés Playa. Domina por 0-1 gracias al tanto de Rami. En una primera parte en la que han tenido sus ocasiones los dos equipos y la verdad, los dos porteros han sido protagonistas por querer arriesgar, querer sumarse al ataque. En una de ellas salió airoso Juanmi y en otra también salió airoso Adam Madi y al final fue la génesis del 0-1 que ahora mismo coloca a Rusés Playa con 24 puntos provisionalmente. Es decir, se colocaría 2 de Mentidero Cádiz y todavía tendría opciones de arrebatarle esa quinta posición de cara a mañana. Pero recordamos que en el playoff solo van los 4 primeros y ahora mismo sí que con este resultado ya tendríamos, no todavía con el mismo orden certificado, pero sí que ya tendríamos a En Pie Málaga Fútbol Playa, a Fútbol Playa Huelva, a Fútbol Playa Marbella y al Atlético Torroseño como los 4 candidatos al título la semana que viene. Recordemos ahora mismo cómo está la clasificación en la parte alta. En Pie Málaga con 40 puntos, tiene que jugar todavía y lo va a hacer, recordamos, en el cuarto partido de esta jornada, es decir, en el segundo turno de la tarde contra Gestión y Calor Córdoba. Fútbol Playa Huelva viene de empatar contra Playa de San Javier, está con 39 puntos, ya con los 17. Fútbol Playa Marbella va a jugar contra el Atlético Torroseño, es decir, tercero y cuarto se van a enfrentar en el último encuentro de esta jornada, que será a las 8 de la tarde. Por ello, como decíamos, tiene que ganar Mentidero Cádiz y esperar que cayese el Atlético Torroseño ante Fútbol Playa Marbella para tener alguna oportunidad de cara a mañana. Porque recordamos también que Mentidero Cádiz mañana se va a enfrentar a Playa de San Javier, mientras que el Atlético Torroseño a Gestión y Calor Córdoba. Y ahí se podría ver el último aliciente para tratar de meterse en ese playoff por el título que se va a disputar la semana que viene. Del 14 al 17 de agosto en Rota tendremos esa lucha por el título en la primera división masculina. Y mientras tanto ya se preparan para regresar los dos equipos. Mentidero Cádiz ya está listo. Y Rusés Playa, mientras tanto, aprovechando para recibir unas últimas consignas para hidratarse. Y ellos sí que ya podemos decir que matemáticamente no tienen opciones de colarse en ese top 4. Pero sí de si ganar hoy a Mentidero Cádiz, pues plantarse en esa situación que estamos contando. De Mentidero Cádiz con Atlético Torroseño si ganase, pero en este caso ya en vez de por el cuarto, por el quinto. Así que todavía, como decimos, tenemos capítulos por cerrar, tenemos capítulos también por abrir. En definitiva, todavía hay mucho juego, hay mucha salsa en esta jornada 17 y por supuesto en la jornada 18 que será mañana. Y se va a reanudar el partido. A poner la pelota en juego. Mentidero Cádiz. Preparados ya para jugar y tenemos como suena el silbato. Comienza el segundo periodo y ya tenemos la primera ocasión de Mentidero Cádiz. Tratando de sorprender. Tenemos ese disparo que se ha marchado desviado. Y va a ser
Saque de puerta, pelota favorable para Rusés Playa, que ya circula desde atrás. Ahí tenemos el lanzamiento, fuera, buscando sorprender a Juanmi. Ya se animaba Adam Madi a probar, que se dispara hacia la portería. Jugando en ese tuya mía, Mentidero Cádiz. Ahí veíamos cómo presionaba Suleiman. Y ya la pone en circulación por la izquierda. Y está Pablo Gómez, que la pone por dentro. A punto está de recepcionar ahora la contra. Rusés Playa, buen cambio de orientación, buscando a Bail por parte de Suleiman. La tiene Bail junto a la banda izquierda. Recupera Mentidero Cádiz. Allá va la contra. Jugando por el perfil zurdo. Ahí tenemos a Aitor Monfort. Aitor retrasa y distribuye para Juanmi. Juanmi avanza hacia la banda derecha. De nuevo recepcionando el cancerbero de Mentidero Cádiz. Juanmi, listo para progresar. Reparte el juego por la derecha. La controla su compañero, que golpea. Detiene muy bien Guillén Panadés. Y va a ser todavía bola favorable para Mentidero Cádiz. A la espera de que llegue un nuevo esférico. Ahí lo recepciona. Y ahí está. Preparado para ponerla por dentro. El disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Mentidero Cádiz para colocar el empate. Ha sido Pablo Gómez quien ha metido ese pie derecho para batir a Adam Madi, aprovechando muy bien ese saque de banda. El capitán del cuadro gaditano se me coló entre todos sus rivales dentro del área, metió tímidamente ese pie derecho para clavar el empate y seguir manteniendo vivas las opciones de playoff a falta de 10 minutos y 28 segundos para que termine este segundo periodo. Mentidero Cádiz 1, Rusés Playa 1, marcó Pablo Gómez. Ahí vemos cómo la puso su compañero y cómo ahí se ha anticipado a todos sus rivales para meter la pierna derecha y colocar el empate. Así que ya tenemos a los dos equipos de nuevo igualados. Y juega ya Guillén Panadés para Adam Madi. Arrancando y abriendo hacia la banda derecha. Se le escapa el control, casi con el omóplato. Quiso recepcionar Guillén Panadés. Saque de banda para Mentidero Cádiz. Ahí la tiene en su poder Juanmi. Hace desde atrás. Abre hacia la banda izquierda Miguel Gatica. Recepciona el propio Juanmi, que avanza, progresa, divisa el horizonte, reparte juego hacia la banda derecha, intenta recuperar Suleiman. La tiene Mentidero Cádiz, que de nuevo vuelve a empezar. Ahí está Juanmi, llegando casi al círculo central, domando el esférico, repartiendo juego hacia la banda derecha. Ahí vemos cómo rápidamente recupera Rusés Playa y procede a volver a jugar. Pelota en largo de Adam Madi, directamente fuera. Y ahora le tocará empezar de cero a Juanmi. Ahí está, recuperando rápidamente Rusés Playa. Atención, el disparo, la buscaba Bail. Se marcha por el otro costado. Y va a ser saque de banda favorable a Mentidero Cádiz. Ahí la tiene Juanmi, abriendo hacia la banda izquierda. Ahí la tiene Alejandro, que ya la distribuye rápidamente para Miguel Gatica. Miguel en el perfil zurdo ante Juan Osa. De nuevo Miguel. Allá va Gatica, preparado para definir. La pelota queda suelta dentro del área. Allá va la chilena, sale muy desviada. Están reclamando falta, Está reclamando penalti dentro del área. El jugador de Mentidero Cádiz. Vemos cómo reclamaba el empujón airosamente Óscar Lojo. Pero no han decretado nada punible los colegiados. Así que el juego continúa. La tiene Adam Madi. Preparado para avanzar. Preparado para golpear. Armando a la derecha. Fuera. Se marcha desviado. Ese lanzamiento. Y ahí está también Juanmi, que aprovecha para dar instrucciones a sus compañeros. Ya la sirve sobre la arena. Abre hacia la derecha. La chilena. Fuera. Jugada rápida del equipo gaditano. Y ya sacará de puerta Rusés Playa.
Sirve de nuevo el combinado amarillo. Preparado para volver a atacar. Ahí tenemos a Marc Borràs. Amaga. Pinta ese pase. Momento la pone en movimiento. Jugando con su compañero. Ahí la tiene el propio Marc Borràs. Retrasando. Y jugando de nuevo por el perfil diestro. Allá va el disparo. Fuera. Se marcha ligeramente desviado. Y va a ser saque de puerta. Jugará Juanmi. Atacará Mentidero Cádiz. Ahí la tiene José Sánchez. Picándola para jugar con Juanmi. De nuevo la tiene José Sánchez para Juanmi. Juanmi levanta el esférico, levanta la pelota. Allá va el disparo. Lo rechaza Danmadi. Atrapa en dos tiempos. Aparecía como una flecha su rival para tratar de cazar esa pelota suelta. Ahora le cuesta generar a Rusés Playa sin tiempo que perder. La pone Mentidero Cádiz buscando ya el punto de remate. Cae al suelo y se duele. El jugador gaditano, ojo la contra. Puede llegar el 1-2. Ahí la tiene Nacho. Nacho la tira directamente fuera. Cortocircuitaba esa contra y vemos protestar a Poti. Mientras ya aprovecha para levantarse el jugador del equipo gaditano. Se acerca también para interesarse sus rivales. Ahí está Borràs. Vemos también cómo se levanta ya el jugador de Mentidero Cádiz. Ahí está Juan Osa. Ahí está hablando con el colegiado. Y ahora, ojo, porque vemos que es Danmadi ahora quien se sienta sobre la arena. Él está reclamando un poco de agua. Se le debe meter arena en el rostro también. Y el juego ahora mismo parado. Ahí está. También refrescándose un poco. Aclarándose. Y ya se pone de pie. Y se dispone a continuar con la batalla. Hidratándose Madi. Que ya procede a jugar de nuevo. Ahí está el jugador de Rusés Playa ya totalmente reincorporado. Y asiste para Rami. Rami con problemas. Cae. Vamos a ver si señalan falta o no. Parece que nada. El juego continúa. Al ataque Rusés Playa. La pelota para Marc Borràs, que la cuelga hacia el segundo palo. Intenta llegar ahora en ese rechazo el cuadro amarillo. ¡Ojo el golpeo! Muy ágil de reflejos. El cancerbero de Mentidero Cádiz. Muy atento para desviar ese disparo de Rami. Ahí vemos la repetición. Y va a ser córner favorable para Rusés Playa. Allá va el centro. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Rusés Playa. Hugo ha conseguido conectar ese remate, dándole de su propia medicina a Mentidero Cádiz, replicando la jugada anterior de su rival, en este caso con un córner. Como se ha anticipado, ha metido ese remate de volea, anticipándose a Juanjo. Coloca de nuevo el tanto de la ventaja, coloca el segundo Rusés Playa, y también apagando los sueños de Mentidero Cádiz a falta de 5 minutos y 46 segundos para que termine este segundo periodo. Mentidero Cádiz 1, Rusés Playa 2, marcó Hugo Segovia. Gran jugada, balón parado, y qué bien se ha anticipado el número 17 de Rusés Playa. Ahora busca la réplica Mentidero Cádiz. Ahí no ha habido falta. Ojo ahora en esa jugada. Aparece rápidamente en la ayuda José Sánchez, evitando el mano a mano. Presiona Boyle y la tiene ya el cancerbero de Mentidero Cádiz, poniéndola por dentro. Ojo el rechace, fuera. Va a ser saque de banda favorable a Mentidero Cádiz, sí. Seguirá siendo propiedad gaditana esa pelota. Ahí la tiene el propio José Sánchez, sirviendo para su compañero, que ya prueba por el carril zurdo. La cuelga directamente hacia el otro costado. La tiene otra vez
el portero de Mentidero Cádiz. Se prepara para atacar. Ahí la sirve hacia el carril zurdo. Juan Osa con metros por delante. De momento no lo ve claro. Amagando, pintando, derecha, izquierda. Intenta progresar. Ahí se escora y le gana la batalla a Musa. Busca la contra. El equipo amarillo controlando ahora. En este caso, Guillem. Que gira sobre su eje. Aguanta. Se zafa muy bien de su marca. La tiene Mentidero Cádiz. Ahora para progresar, para buscar el contraataque. Está Juan Osa. Que se frena. Se toma su tiempo. Decide retroceder. Y partir desde el kilómetro 0. El cuadro que viste de negro. Ahí está el lanzamiento y ha expirado, creo que el tiempo límite, sí. Ha expirado el tiempo límite, así que va a tener un lanzamiento Ruses Playa. Va a tener esta oportunidad para tratar de buscar el 1-3. Lanzamiento desde los 16 metros, desde el círculo central. Para el combinado amarillo que busca meter un pequeño trecho de distancia. Después de que, recordemos, empatase al comienzo de este segundo periodo Pablo Gómez, el tanto inicial de Rami. Hugo Segovia ha colocado el segundo y está el propio Rami. Dibujando la circunferencia, colocando la pelota en su posición. Y preparado para ejecutar este tiro en cono. Preparado ya para tomar carrera. Allá va con la pierna izquierda. Rami, lanzado a por el arco rival. Allá va el golpeo, lo bloca. Finalmente el portero de Mentidero Cádiz. Sirve de nuevo. Y sale jugando desde atrás el cuadro gaditano. La pelota directamente fuera. Y se protege Ruses Playa. Jugando de nuevo por el carril zurdo. Ahí la tiene en su poder Adam Madi. Preparado para progresar. Abriendo hacia la banda izquierda. No puede controlar el jugador del cuadro amarillo. Y ya la tiene Mentidero Cádiz a su favor. Abriendo hacia la banda derecha. Le toca defender a Guillem. Atención ahora en esa pelota por dentro. No consiguió definir en última instancia el jugador de Mentidero Cádiz. Le ganó la espalda a todos sus rivales, pero falló en esa ejecución. Ahora se queda tendido y le saca la falta muy inteligente Guillem Panadés. Ahí le tenemos en ese forcejeo con el capitán y goleador Pablo Gómez. Protestando al árbitro. Pero en este caso la batalla la ha ganado el jugador de Ruses Playa. Ahí está tendido Guillem Panadés. Y ya se prepara para reincorporarse. Ahí le tenemos al dorsal número 5. Que va a disponer de este tiro en cono. Colocando la pelota con mimo. Y preparándose para lanzar a portería. Ahí está Guillem. Preparado ya para lanzar. Allá va con la pierna derecha. Fuera. Se pierde por línea de fondo. Jugará Mentidero Cádiz. Ahí está Alejandro Goma. Recepcionando la pelota. Ojo, esa cesión hacia atrás. A punto de complicarle la vida a su compañero. Y aparecía Nacho para intentar pescar esa oportunidad. Recupera de nuevo Ruses Playa. Va a haber falta sobre Nacho. Se frustra y le va a costar la cartulina amarilla al jugador de Mentidero Cádiz. Ahí precisamente tenemos tendido a Nacho. Y le va a costar a Alejandro Goma esa amonestación. Amarilla para Alejandro Goma. Y que se la apuntamos ya al número 16 de Mentidero Cádiz. Ahí vemos la repetición. Como por las protestas han sido. La falta le cayó a Abraham Cintado. Pero las protestas
fueron de Alejandro y es lo que le ha costado esa tarjeta amarilla. Ahí se dirige para lanzar Marc Borràs. Ya tiene la pelota en su poder y va a tener otro libre directo. Ahí está. Colocando la pelota en la cima del cono, en la cima de la pirámide. Y ahí está. También ayudado por uno de sus compañeros a quitarse la arena del camino. Y ahí se prepara Marc para lanzar, tomando carrera, pierna derecha, fuera. Paradón espectacular. Bendiciones a su portería. Lo que acaba de hacer, la volada que se ha sacado de la manga el portero de Mentidero Cádiz. Qué parada de Juanjo, que acaba de salvar a su equipo del 1-3. Ahí la pone en ese saque de esquina. Rusés Playa. Qué parada ha hecho Juanjo. Ahí le tenemos en imagen. Que acaba de protagonizar ya no la parada del partido, sino de la jornada. Aerolíneas Juanjo para mantener a su equipo con vida. Ahí vemos cómo cae finalmente sobre la arena el jugador de Mentidero Cádiz. Al ataque Rusés Playa. De nuevo circulando y domando el esférico. Ante el asedio ahora del equipo gaditano. Ahí la tiene de nuevo el cuadro amarillo. Ahí circula Rami. Rami retrasa para Adam Madi. Adam Madi abre hacia la derecha. Se espera para recibir Marc Borràs. Y ahí la tiene en su poder el jugador del equipo amarillo. Recupera Mentidero Cádiz. Ojo a la contra. Es un 2-0. Es un mano a mano. Achica Adam Madi. La pica a su rival. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Mentidero Cádiz para empatar el partido. En otra jugada individual magistral donde la pelota se volvió también un tanto loca cuando achicó el espacio a Adam Madi, pero finalmente ganó en el duelo al sprint. En este caso, Óscar para vencer a Adam Madi. Se duele incluso Coge y vemos la repetición, cómo arrancó, cómo metió el turbo Óscar Lojo, plantándose mano a mano ante Adam Madi, recortó, ganó el envite y después de que salpicase esa pelota sobre la arena, después de que rebotase, también acaba en el fondo de la red. Vuelve a empatar el partido el equipo gaditano para seguir manteniendo vivas sus opciones de top 4 a falta de 1 minuto y 17 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Mentidero Cádiz 2, Rusés Playa 2, marcó Óscar Lojo. Ahí está Rusés Playa. Toca hacia atrás y juega de nuevo Adam Madi. Preparado para golpear. Decide abrir hacia la izquierda. Ahí insiste Mentidero Cádiz para tratar de recuperar el esférico. Ojo, se ha dejado hacia atrás. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Mentidero Cádiz para darle la vuelta al partido. Mala suerte, autogol, infortunio absoluto en Rusés Playa, que rápidamente de un momento a otro ahora se ve por debajo en el marcador. Le da la vuelta al partido Mentidero Cádiz. Ahí vemos la repetición en esa presión, el pase hacia atrás. No lo pudo controlar Adam Madi, salió directamente despedida hacia el fondo de la red. Y ahora, rápidamente, de un momento a otro, ha cambiado completamente el partido y el equipo gaditano domina ahora mismo en el electrónico. A falta de 47 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Mentidero Cádiz 3, Rusés Playa 2. Ataca Mentidero Cádiz. Recupera Rusés Playa. Quedan 30 segundos. Intenta girar sobre su eje Rami. La gana el equipo gaditano y va a ser saque de banda así para Rusés Playa. Bueno, cuidado que cae al suelo. Vamos a ver si no empiezan a aumentar las hostilidades. Bueno, va a haber cartulina amarilla, sí. El jugador de Mentidero Cádiz, en este caso es el propio Óscar. Y ahí están protestando. Vamos a ver, porque también va a haber amarilla para
un jugador de Rusés Playa, el que vemos en la parte inferior de sus imágenes. Amarilla también al banquillo. Bueno, rápidamente 3 amarillas de un momento a otro. Va a ser pelota favorable para Rusés Playa. Vemos la repetición. Como vemos, le va a caer, no, a Miguel Gatica, ha sido el jugador al que le ha caído la cartulina amarilla en Mentidero Cádiz. Y se va a retomar la batalla con 24 segundos por delante antes de llegar, como decimos, al siguiente descanso. Ahí se prepara ya para ponerla en circulación. Rusés Playa. Va a hacer a ras de suelo. Jugando desde atrás Adam Madi. Preparado para colgar la pelota. Insiste por el carril diestro para Marc Borràs. Marc que controla. Se da la vuelta. La toca hacia atrás para su compañero. Ahí está jugando Rami. Rami retrocede para Adam Madi. Vamos a ver si le da tiempo a generar la última a Rusés Playa. Ya va el disparo que sale rebotado. Y no va a haber tiempo para más. Cronómetro a 0. Termina este segundo periodo. Ventaja para Mentidero Cádiz. Frustración en Rami, que directamente golpea esa pelota, porque en menos de un minuto, cuando tenía el partido controlado Rusés Playa, ahora se ven por debajo en el marcador. En una segunda parte muy alocada, donde hemos tenido un parcial en concreto de 3-1 para Mentidero Cádiz, 3-2 en el global. Recordemos que nos fuimos al descanso con 0-1 con el gol de Rami. Luego después, al comienzo de la segunda parte, empató Pablo Gómez. Después Hugo Segovia colocó el 1-2. Óscar Lojo colocó el empate a 2. Y después un autogol de Rusés Playa ha provocado el 3-2. Aquí vemos algunos en esas motos de agua, pero desde luego que la auténtica velocidad la estamos viendo en estos segundos 12 minutos que están protagonizando tanto Mentidero Cádiz como Rusés Playa. Ahí vemos precisamente la repetición de las mejores imágenes. Ahora con este resultado tendríamos a Mentidero Cádiz con 29 puntos, manteniendo todavía vivas sus opciones de top 4, de colarse en ese playoff. Recordemos que el Atlético Torroseño se va a enfrentar a Fútbol Playa Marbella. Duelo entre el tercero y el cuarto, donde recordamos que la distancia es de 4 puntos y también el Atlético Torroseño puede apurar sus opciones de ser tercero. Y Fútbol Playa Marbella, con el empate de Fútbol Playa Huelva, todavía tiene opciones de llegar a la segunda posición y quizás a la primera, pero eso ya depende de 2 derrotas del Club Deportivo En Pie Málaga, que jugará justo antes contra Gestión y Calor Córdoba. Un Gestión y Calor Córdoba que a su vez, con esta derrota de Rusés Playa, al estar con 16 puntos, todavía podría tener vivas sus opciones de colocarse en la sexta posición. Así que en definitiva, están todas las posiciones todavía en el aire, por supuesto a excepción de esa última plaza de Victoria Beach Soccer, que va a jugar contra el Club Deportivo de Fútbol Fran Mejías, que está en la 9ª posición y que con el empate de Playas de San Javier sí que podría arrebatarle esa 8ª plaza al cuadro murciano. Está bonito, esto es lo bonito de estas últimas jornadas, donde estamos con la calculadora en marcha, actualizando posiciones, actualizando cábalas que pueden producirse a lo largo de este sábado, mientras vemos las instrucciones en Rusés Playa, que ahora tienen que recuperar sobre todo el ánimo después de cómo ha girado ahora el partido en su contra. Pero todavía tienen tiempo más que de sobra para recobrar la iniciativa. Escuchamos el grito de guerra de Rusés Playa y se va a reanudar el partido. Recordemos que al acabar este encuentro ya nos tomaremos un descanso y hasta esta tarde no regresaremos a las 5:30 con ese duelo que acabamos de mencionar, el duelo entre Victoria Beach Soccer y Fútbol Fran Mejías. Así que preparados ya para volver a jugar aquí en Marbella. Rusés Playa va a ser quien tenga ahora la pelota a su disposición. Ahí les tenemos a los jugadores del cuadro amarillo preparados para ponerse en marcha
Cuando ahí tenemos, suena el silbato. Al ataque, a buscar la remontada Rusés Playa. Ella la busca con ese primer disparo. Que se ha marchado ligeramente desviado. Ha regresado ya Juanmi para sustituir a Juanjo. Que todo hay que decirlo, ha realizado un paradón Juanjo con el 1-2, que ha sido clave finalmente para esa remontada de Mentidero Cádiz. La parada de Juanjo con el 1-2. Que ahora como su equipo está por delante. Mentidero Cádiz buscando un nuevo ataque. Allá va el equipo gaditano colgándolo hacia el segundo palo. No puede llegar en ese remate Aitor Monfort. Ya juega Adam Madi para Musa. Musa de nuevo para su portero. Ya sale desde atrás. Allá va Adam. De nuevo para Moussa. Moussa retrasa para Adam Madi, tratando de atraer rivales. Vamos a ver, ya está mirando hacia la portería, aproximándose al círculo central. Ahí está Moussa en el carril zurdo. Sostiene la pelota, sostiene el esférico y retrasa para su cancerbero. Ahí está Adam Madi, insistiendo para Moussa. Moussa progresa por el carril zurdo, ahora se frena. No tiene metros para avanzar. Mientras tanto, tuya mía, tanteándose. De momento, nadie la toca salvo el portero y el número 6 de Rusés Playa. Adam Madi avanza, se anima a definir, fuera. Lanzamiento desviado. Va a ser saque de puerta. Ahí la tiene Mentidero Cádiz. Saliendo desde atrás. Juanmi. Balón hacia la banda izquierda. Le toca defender a Suleiman. Ahí la tiene Juanmi. Juanmi inicia la jugada por el carril zurdo. La pica de nuevo ante Moussa. Con problemas ahora Juanmi, que se la quita de encima como puede. Pero finalmente la sostiene su compañero. Es la segunda ocasión en la que está a punto de meterse en un lío. Ahí la tiene de nuevo el portero de Mentidero Cádiz. Avanzando, abriendo hacia la banda derecha para jugar con Miguel Gatica. El disparo desviado. Se marcha por detrás de la portería de Adam Madi. Y ya sacará el cancerbero de Rusés Playa. Ahí está Moussa. Jugando de nuevo con su guardameta. Ahí la tiene a la izquierda Moussa. Moussa se la devuelve a Adam Madi. Adam progresa hacia la banda derecha. Mete el pie para desviar. El jugador de Mentidero Cádiz al ataque Wild. La vuelve a amarrar el equipo andaluz. Se la queda Rusés Playa. Ahí está Bail. Bail prepara la chilena. De momento está acorralado. No tiene nada de espacio. Le gana la batalla. Mentidero Cádiz, que va a sacar de banda rápidamente. Buscando el cuarto. Ahí la pica. No puede finalmente convertir. En este caso, José Sánchez. Y al ataque Rusés Playa. El golpeo con la izquierda de Moussa. Sigue presionando, sigue insistiendo. Ahí se había quedado a la espera José Sánchez. Y va a haber falta favorable, sí, a Mentidero Cádiz. Falta sobre Aitor Monfort. Ganó muy bien el envite. Y ha forzado esta jugada a su favor. Ahí le vemos. Colocando de nuevo la circunferencia. Colocando de nuevo esa pelota en cono. Y va a lanzar Rami. Este tiro en cono. Rusés Playa. Ya listo y dispuesto para meterse en plena batalla. Allá va el golpeo, fuera. Se marcha desviado. Buscando el cuarto, Mentidero Cádiz. Adam Madi la cuelga hacia la derecha. Se le escapa el control a su compañero, al propio Rami. Y ya la tiene Mentidero Cádiz. Ahí está Juanmi. Tomando la pelota, avanzando, recorriendo metros, se prepara para definir, se topa con su rival y ya sale a la contra. Ahí va el lanzamiento, atrapa a Juanmi en dos tiempos. Y juega Mentidero Cádiz hacia la banda derecha. Ahí tenemos jugando de nuevo
y cometiendo falta. Levantó demasiado los brazos el jugador de Mentideros Cádiz. Ahí vemos ese Poti, quien golpeó a Marc Borràs. Se duele de un golpe en el rostro, incluso en el labio. Y ya se prepara para tratar de regresar el jugador de Rusés Playa. Ahí está, doliéndose del labio. Y ya esperando recobrar la posición. En un partido donde por el momento no estamos viendo demasiadas ocasiones en esta última parte. Pero vamos a ver si vuelve a animarse un poquito el cotarro. Después de una segunda parte llena de sorpresas, llena de electricidad. Y también de giros de guión. Ahí la coloca Marc Borràs. Preparado para golpear. Domándola sobre la arena. Y preparado para tomar carrera. El número 11 de Rusés Playa. Ahí le tenemos sprintando. Dispara y rechaza y va a atrapar en 2 tiempos Juanmi. Juanmi la pone en circulación, apoyándose en su compañero. Mientras tanto vuelve a reconducir el camino el propio Juanmi, que avanza, progresa, dispara. Vamos a ver, no ha sacado la falta, pero el peligro continúa y creo que sí. Le ha sacado la falta, sí. Llegó tarde Rami, que va a ver la cartulina amarilla. Y además es la segunda, así que expulsado el jugador de Rusés Playa. El primer goleador de este partido va a decir adiós a este encuentro porque es la segunda amarilla. Así que se precipitó y acabó por llevarse por delante a Juanmi y por tanto expulsado el número 9 de Rusés Playa. Va a tener que aguantar durante unos instantes en inferioridad Rusés Playa, salvo que Mentideros Cádiz consiga convertir un gol. En ese caso ya podrá volver a contar con todos los jugadores de campo, pero ahora es el momento, es una baza que tiene que jugar a su favor Mentideros Cádiz para tratar de escaparse en el marcador. Ahí está Juanmi, colocando la pelota con mimo. Y preparado para golpear. Ahí le tenemos, tomando carrera. Allá va, pierna derecha, fuera. Lanzamiento desviado. Sacará de portería Adam Madi. Erró en ese lanzamiento el portero de Mentideros Cádiz. Y ahora en superioridad intentará comandar Mentideros Cádiz, que ahora la tiene a su servicio. Ahí está Juanmi, poniéndola por la izquierda en este ataque de 4 para 3. Ahí la tiene Miguel Gatica, abriendo hacia la banda izquierda. De nuevo recepcionando Miguel, apoyándose en su compañero. Ahí está el lanzamiento, lo desvía su rival y vuelve a jugar el cuadro andaluz. Ahí está Miguel Gatica, controlando el esférico, asistiendo hacia la banda izquierda ante Marc Borràs. Allá va el lanzamiento, lo corta finalmente Moussa y ahí se acerca rapidísimo Adam Madi para rebañar el esférico. Abre hacia la izquierda para Hugo Segovia. Hugo toca por dentro. De nuevo la tiene Moussa, jugando hacia el círculo central, lanzando el autopase, al menos intentándolo, el jugador de Rusés Playa. Allá va Moussa, reinicia el camino con Adam Madi. Adam asiste el largo, toca de cabeza Hugo Segovia, despeja el peligro Mentideros Cádiz, qué buena dejada, es un 2 para 1 y le ha caído a Moussa, reclaman mano, protestan y efectivamente así va a suceder, cartulina amarilla para Moussa. Ahí le vemos protestando, se acerca Marc Borràs también.
para reclamar y va a ser también cartulina roja. Por tanto, se va a quedar con tan solo 2 jugadores ahora mismo en lo que es jugadores de cancha, con 3 si sumamos a Adam Madi. Así que otra cartulina amarilla para Moussa. Por tanto, en menos de un minuto, expulsión de Moussa, expulsión de Rami. Así que se le pone mucho más cuesta arriba y vemos cómo se efectivamente y corta la trayectoria además de ese lanzamiento. Se le pone mucho más cuesta arriba a Rusés Playa. Este escenario es cierto que ya han aguantado un minuto. Sin un hombre menos, todavía les queda otro para aguantar, pero claro, todavía van a seguir estando en inferioridad. Vamos a ver ahora el disparo, gol. Gol, 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 gol. Gol de Mentideros Cádiz, Juan Osa. Para ahora sí materializar lo que era inevitable, lo que era cuestión de tiempo, que el cuadro gaditano pusiese la directa en el marcador, colocase ahora mismo la máxima del partido. Lanzamiento raso ajustado al palo derecho de la portería de Adam Madi, que llegó a rozar mínimamente esa pelota, pero no evita que acabe en el fondo de la red. Por tanto, se coloca con 2 de ventaja el equipo gaditano para seguir manteniendo vivas sus opciones de top 4 a falta de 6 minutos y 3 segundos para que termine esta batalla. Mentideros Cádiz 4, Rusés Playa 2, marcó Juan Osa. Y ahora, evidentemente, con este gol sí que es cierto que recupera un hombre Rusés Playa. Recupera y se queda con 3 jugadores de cancha, con 4 en total si sumamos a Dan Madi. Pero, como decimos, siguen en inferioridad, así que trata de buscar el quinto ahora. Mentideros Cádiz, buena pelota por dentro, jugando dentro del área, el pase hacia atrás, sigue el peligro, ahí está Poti que la pone por dentro, preparando la chilena a su compañero, aguanta, sale del asedio, decide retrasar y preparar de nuevo esta operación ofensiva, tomándoselo con suma calma. Mentideros Cádiz sabe que le favorece el marcador, sabe que está en superioridad y que tampoco conviene volverse loco. Ahí tenemos a Juanmi entregando para Miguel Gatica. Miguel jugando por la banda derecha, entregándosela a su guardameta. Ahí está Juanmi, avanzando, progresando, picándola hacia la izquierda, controlando con el pecho a su compañero. Fuera ese intento de chilena. Llegó a desviar Adam Madi. Y ya está reclamando, claro, rápidamente sacar el córner. Gran control, disparo, fuera. A punto de llegar el quinto en esa jugada rápida que finalizó Óscar Lojo. Vuelve a jugar Rusés Playa. Muy atento, estuvo mucho más avispado Óscar, que le reclamaba a su compañero que la pusiese rápidamente en movimiento. Y luego quizás esos segundos de demora evitaron que ese remate fuese más franco, que no obstante también estuvo cerca de colarse dentro de la portería de Adam Madi. Allá va Juanmi, abre hacia la derecha y infracción. Ha superado los 4 segundos, así que tendrá este libre directo Rusés Playa. Lanzamiento desde el medio campo. Vamos a ver si es Marc Borràs el encargado de ejecutarlo. Ahí está, presto y dispuesto. Ahí está, precisamente Marc Borràs, que va a ser el encargado de lanzar frente a frente ante Juanmi. Buscando recortar distancias, volver a meterse en el partido. Rusés Playa, después de haber ido dominando, allá va el golpeo. ¡Gol! Gol, 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 gol. Hay partido. Gol de Rusés Playa, Marc Borràs. Entró llorando ese esférico, le pegó con la derecha, llegó a bloquear Juanmi, pero salió directamente rebotada hacia el fondo de la red para reanimar al equipo amarillo. Hay vida y hay esperanza todavía. Preparados para un final de infarto, preparados para un final no apto para cardíacos y sí para jabatos. A falta de 4 minutos y 10 segundos para que termine este envite,
Mentidero Cádiz 4, Rusés Playa 3, marcó Marc Borràs. Y ahora ya recupera todos sus efectivos. Rusés Playa, que se vio penalizado con ese 4-2, pero ha conseguido resistir y ahora está con el 4-3. Así que estamos prácticamente donde lo dejamos antes de las expulsiones. Allá va el remate, fuera. El chilenazo se marcha desviado. Sacará de portería Adam Madi. No está nada mal. El primero también ha sido agónico hasta el final y el segundo también. Y ya en total contabilizamos 15 goles en este arranque de jornada 17. Ahí tenemos el lanzamiento de Adam Madi. Se marcha desviado. Va a ser saque de puerta. Recordamos que terminó en empate a 4 el duelo entre Fútbol Playa Huelva y Playas de San Javier. Y ahora de momento, Mentidero Cádiz y Rusés Playa emulando prácticamente el mismo resultado. Ahí está, al ataque Juan Osa. Pelota que queda suelta, recoge Adam Madi, que ya sirve el largo, buscando el área rival. La perseguía Marc Borràs, ahora achica el peligro, ahora quien le toca resistir es a Mentidero Cádiz. Allá va Adam Madi, mientras se queda tendido en la arena Adam Madi, que se sienta. Algún tipo de problema. También tenemos a Marc Borràs, pero este ya sí que se va a reincorporar, pero sí que Adam Madi estaba con ligeros problemas. Se marcha al banquillo el capitán. Y ya se levanta. Yo creo que está aprovechando para descansar Adam Madi, ya que Marc Borràs estaba atendido. Pues ya procede a volver a jugar. Atacando Rusés Playa. Adam Madi. Viéndola sobre la arena. Progresando y repartiendo juego por la banda derecha. Decide retroceder de nuevo. El pase no es bueno. Recupera Mentidero Cádiz. Ojo a la contra. Ahí la tiene Alejandro Goma. Buscando progresar. Le gana muy bien la batalla Guillem Panadés. Salió al cruce y entregó para Adam. Adam abre hacia la banda derecha, la pincha y se le escapa el control en última instancia a Nacho Valladolid. Saque de banda para Mentidero Cádiz. Preparado para jugar. Ahí la tiene otra vez para jugar Juanmi. Buena dejada. El remate fuera. La ha tenido Mentidero Cádiz. La ha tenido para hacer el quinto. Se le ha escapado. Se llenó de pelota José Sánchez, que llegó como una exhalación y el zurdazo demasiado potente. Se ha ido desviado. Juega Guillem. Entregando. De nuevo para su guardameta, para Adam Madi. De nuevo Guillem. Para Adam Madi. Progresando y abriendo hacia la banda izquierda. Se le escapa el control al número 5 de Rusés Playa. Pelota para el equipo gaditano. De momento resiste. Ahora que vamos a entrar ya en la recta final. Nos queda poco más de un minuto para el final. Y todavía el top 4 es posible. Allá va el chilenazo. Fuera. Se marcha desviado. Va a ser saque de banda para Rusés Playa. Saliendo desde atrás. Aguantando Adam Madi. Abriendo hacia la banda derecha. Entramos ya en el último minuto. Último minuto de esta contienda. Adam Madi abre hacia la izquierda para Guillem Panadés. Guillem retrasa para Adam Madi. Adam juega, preparado para avanzar. Decide asistir para Guillem. Se marcha fuera ese pase. Saque de banda para Mentidero Cádiz. Ahí está jugando. De nuevo Juanmi. Juanmi abre hacia la banda izquierda. Buen pase ahora hacia ese perfil. Le toca recepcionar ahora y aguantar a Marc Borràs. Araña unos segundos al cronómetro. Mentidero Cádiz. Nos quedan 25 segundos para el final. Allá va el pase en largo. Se pierde por línea de fondo. Y va a aguantar todo lo que pueda Juanmi. Quedan 16 segundos. Y parece que lo puede tener ya en el bolsillo Mentidero Cádiz. Ahí está jugando Juanmi, que va a buscar ese envío en largo. La manda al cielo de Marbella, lo más lejos posible de su propia área. Y controla a su compañero. Ahí está, amarrándola junto a la esquina Aitor Monfort. Y cronómetro a cero. Termina el partido. Victoria de Mentidero Cádiz, que ha conseguido ganar
para mantener vivas sus opciones de playoff en un encuentro en el que ha estado por debajo durante muchísimo tiempo y que finalmente, por alguna situación rocambolesca que otra, ha conseguido sacar partido de ello y llevarse una victoria importantísima para al menos forzar al Atlético Torroseño a ganar a Fútbol Playa Marbella para que certifique ya su plaza de playoff. Recordemos que se adelantó Rusés Playa gracias al gol de Rami, después empató Pablo Gómez, le dio otra vez la ventaja Hugo Segovia a Rusés Playa, empató Óscar Lojo, llegó un autogol de Rusés Playa que colocó el 3-2, el cuarto lo firmó Juan Osa y luego después, para meterle más emoción hasta el final, Mar Borràs colocó el 4-3 después de que incluso haya habido 2 expulsiones en Rusés Playa y que finalmente pues se han convertido en un hándicap importante para este final de partido. Bueno, pues con este resultado Mentideros Cádiz se coloca con 29 puntos, por tanto se coloca a 2 del Atlético Torroseño, que va a jugar contra Fútbol Playa Marbella. Ese va a ser el último partido de esta jornada a las 8 de la tarde, donde vamos a ver si todavía va a quedar para mañana el que se resuelvan las 4 plazas de playoff o si ya esta misma tarde tenemos a los equipos candidatos al título. Málaga Fútbol Playa, Huelva y Marbella ya están clasificados. Nos queda saber si el cuarto invitado va a ser el Atlético Torroseño y Mentidero Cádiz. Rusés Playa, por su parte, se queda con 21 puntos, ya no puede acceder a la quinta plaza y vigilará de cerca a sus rivales, a Gestión y Calor Córdoba, para amarrar el 6º lugar en esta temporada 2025. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. De momento llevamos 15 goles en esta jornada. Nos quedan ya para esta tarde el duelo a partir de las 5:30 entre Victoria Beach Soccer Fútbol Fran Mejías, a las 7 menos cuarto el Gestión y Calor Córdoba contra el Club Deportivo En Pie Málaga y a las 8 el Club Deportivo Fútbol Playa Marbella contra el Atlético Torroseño. Como les decimos, nos lo hemos pasado en grande en este sábado matinal, pero continuará mucha más emoción esta tarde. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que se la hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando esta contienda. Mentidero Cádiz 4, Rusés Playa 3. Esto ha sido todo hasta el momento. Aquí en Marbella regresamos esta tarde con más y seguro que mejor. Saludos y muy buenos días.